Si la primera sesión fue interesante, yo creo que esta también va a ser muy interesante. Por cuando nos introducimos en lo que es la investigación judicial. Para ello contamos con la presencia del doctor Carlos Rívolo, fiscal de la República Argentina. Entiendo que la doctora Sandra Arroyo no está con nosotros en estos momentos, que es posible que venga mañana. Exacto, que podemos escuchar a la doctora Sandra Arroyo, jueza federal de San Isidro, probablemente mañana. Tenemos también con nosotros a Juan Pérez Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, y don Javier Zaragoza Aguado, que comparte mi apellido, el primero y el segundo, fiscal de sala de la sección penal del Tribunal Supremo. Y empezamos con Carlos Rívolo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y como compartíamos acá, creo que siempre hay paneles no deseados sobre algunas de las cosas que se vinieron mencionando y va a ser parte del propósito en términos de qué es lo que genera la justicia. Yo los invito un segundo a situarse un 31 de agosto cerca de las 8 de la noche, 31 de agosto de 1999, los ubico un tiempo bastante antes de lo que señalaba la doctora Suárez en la Argentina, y plantearles que escuchen estos últimos minutos del voice recorder del vuelo del avión de Lapa. Vamos, 3142. Vamos. ¿Pago este? Sí. 6288. 52, informe liberando 300. 3 por 5. Sí, la suite. Lo inicio. Transponder. Activado. True life. Conectate. La chica. Sentei. ¿Aceptaste ya? No, vos. Tripulación de camino, que por supuesto para el despegue. Despegamos 1-2. Despegamos. Correcta, derecha, te piso. Bueno. No. ¿Quién sigue ahora? Falta Carlos. Bueno, Carlito. Ocupamos y despegamos. Ya no pasa. Tengo taser. Y dale. El 31 de agosto de 1999, cerca de las 9 horas, un Boeing 737-200 de la empresa Lapa
líneas aéreas privadas argentinas, como ustedes acaban de escuchar, intentaba despegar. Quiero que por un momento se olviden de las investigaciones técnicas. Este fue un avión que en la República Argentina, hacia 1999, cruzó nuestro aeroparque metropolitano con la jurisdicción de la Policía Aeronáutica. Atravesó la jurisdicción de la Policía Federal, una avenida al lado del aeroparque, y termina impactando en la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina, contra el terraplén cercano al río. La primera pregunta que tengo para hacer es ¿qué hacemos desde la justicia? Porque siempre ronda en estos seminarios la pregunta es ¿de qué es lo que hace la justicia? Y voy a rondar sobre 2 puntos nada más, que básicamente saben concretamente todos ustedes que los hemos heredado, los códigos son similares. Como señalaba el presidente de Controladores, juez de instrucción, fiscal que puede investigar o no puede investigar, así es el sistema en la República Argentina al día de hoy, el sistema federal, y fiscales con esta carga, la carga de la prueba y la carga de la acusación. Y cuando uno pone este reflejo, seguramente para todos aquellos que pertenecen al ambiente aeronáutico, la primera pregunta para quien no había escuchado nunca esto es ¿por qué no abortó el despegue? A los 25 minutos de haber llegado a ese lugar, después de estas 3 jurisdicciones, más la presencia de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos en aquel momento, se había determinado que aproximadamente teníamos ese vuelo aproximadamente, porque faltaba gente. En aquel momento en la Argentina se podía subir al avión con el ticket de otro. Entonces, por ejemplo, la embajadora de Francia nos reclamaba a una persona que no estaba en el vuelo, hasta que su novia vino a decir yo le compré el pasaje. Se determina la muerte de 67 personas, 60 pasajeros, 2 transeúntes que pasaban con un vehículo por la avenida y el avión lo arrolló, y piloto, copiloto y una de las ayudantes de cabina. Yo llego aquella noche y ya veníamos, porque esta es la pregunta de cómo trabaja la justicia, ya veníamos de una tragedia, en este caso de terrorismo, donde la escena del crimen había sido extremadamente violada. Y la pregunta concreta es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos acá? Una reunión con todas las cabezas de cada uno de estos organismos a decir, literalmente, estas personas ya han fallecido. Pero mañana los fallecidos somos nosotros, si esto no lo conducimos como se debe conducir. Señores, ¿quién sabe hacer, quién debe hacer y de qué manera se ingresa a esta zona? Sería extremadamente largo contar absolutamente todo, pero desde perros que detectaron bombas, no se sabía si era un atentado, 6 hipótesis completamente distintas se manejaban al inicio de esta tragedia. Perros para tratar de buscar sobrevivientes, había que hacerlo, obviamente no había absolutamente ninguno. Perros para identificar los cadáveres. ¿Cómo se levantan los cadáveres? Cada uno de manera individual, con la pertenencia que tuvieran lo más cerca. Pertenencias que hubieran se iban separando. Ahora bien, y así eran los ingresos. Posteriormente la Junta, en busca de las 2 cajas de operaciones y la caja de voz. Esto no se sabía, esto no se conocía en aquel momento. Y llega un perito de la Junta,
quien después fue perito de la Junta. Todavía estamos esa noche ahí. Y me dice, mire doctor, la hipótesis más fuerte que tenemos es que no sacó los flaps. Acá puedo entrar en el debate del fiscal especializado, que yo no creo que sea necesario. Pero obviamente sí confieso que dije, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Me lo explica una vez, me lo explica 2 veces. Empezamos a hablar de sustentación, empezamos a hablar de ciertas y determinadas cuestiones. Me empieza a hablar de los tornillos sin fin, que no habían corrido, que habría que determinar si los tornillos se habían separado en definitiva o no, si había habido una falla. Me entra a comentar sobre las listas de chequeo, sobre las oportunidades que el 737 debía tener en términos de que en la lista debía tener el ítem de los flaps y que además en este avión tenía una alarma de configuración que sonaba por 3 razones, con lo cual tuvo que haber sido advertido, con lo cual esto era muy extraño. Y le digo, casi sigo sin entenderte. Me dice, mire doctor, esto es así de sencillo. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se despierta? Yo voy al baño. Y me dice, usted en aeronáutica está muerto. Lo primero que usted hace cuando se despierta, sea vidente o no sea vidente, es abrir los ojos. Esta persona jamás abrió los ojos a todas las oportunidades que tuvo. Si es esto de los flaps, que terminó siendo, concretamente, en términos de aeronáutica. Cuando termino de entender eso, y sigo diciendo por qué está la justicia aquí, porque la aeronáutica es una actividad de riesgo, pero permitida, la medicina es una actividad de riesgo, pero permitida bajo ciertos estándares que no hay que superarlos, porque si yo llego a una mesa de operaciones sin las unidades de sangre y el paciente se me va porque me entra en un shock hipovolémico y voy a tener un problema extremadamente grave. Aquí no voy a repetir todos los estándares que ustedes conocen, pero básicamente no había respetado las listas de chequeo, no chequeó el indicador que le indicaba el flap en 0, dijo frente al copiloto que hay un atisbo de abortar al principio y él le dice no. Y el copiloto dice, ¿qué mierda pasa? Y él le dice, no sé qué es lo que está sonando, pero está todo bien. Y ahí empiezan a morirse. Y la pregunta es, entonces, sustentar un avión debidamente, sacar los flaps debidamente, es el ABC de la aeronáutica en el despegue. La pregunta inicial esa noche fue, ¿quién lo sentó acá? Y no es uno, son 2. Y empezamos a avanzar, y empezamos a avanzar, y empezamos a avanzar. Y tienen todos los componentes que ustedes tienen acá y que yo les estoy mencionando en la diapositiva que se fueron dando y lo fuimos, voy a mencionar solamente algunos, hay muchísimos más. En verificar las causas inmediatas y las causas mediatas. Sí, obviamente, las causas mediatas era cuando uno escucha el voice recorder completo. Son 40 minutos porque es un avión que tiene un atraso, con un jolgorio en la cabina absolutamente, con un descontrol y una falta de respeto al concepto de cabina estéril enorme, tratando de entablar relaciones con las azafatas, hablando absolutamente de cualquier cosa, mezclan las listas, hablan y uno dice, ¿qué está pasando acá? Va a ver los legajos de los pilotos. Era el comandante más antiguo de la empresa, en años de pertenencia a la empresa, pero el que más le había costado llegar a comandante, porque 3 veces había sido reprobado. Pero era alguien que era completamente funcional a los servicios de la empresa. De hecho, había tomado en alguna otra oportunidad un vuelo a una ciudad de la Argentina que se llama Villa Gesell, cuyo retorno estaba previsto posterior al crepúsculo y tenía 2 horizontes inoperativos, con lo cual la vuelta se le hacía imposible. Y él toma ese vuelo completamente frente a un comandante que lo había desechado. Y le dijo, yo no voy en este vuelo. Y él subía. Eran 2. Un copiloto donde se analiza su personalidad
pocas horas de vuelo en este avión, con aquella vieja conducta que ustedes conocen de pleitesía de los copilotos a los comandantes, cosa que el CRM vino a solucionar, es decir, los recursos humanos de cabina vinieron a solucionar en términos de poder frente a la crisis, resolverla de manera en conjunto. Y una empresa, para ir terminando con las causas mediatas, donde los últimos 3 meses habían sonado 90 alarmas, las cuales se reportaban o no se reportaban. Una empresa que competía con aerolíneas argentinas por fagocitarle el mercado interno. Con lo cual, lo que había sucedido era que el gobierno había autorizado la perforación de las tarifas mínimas y los pasajeros podían montarse bajo el lema súbete a un avión por primera vez, etcétera, etcétera, pagando un ticket por debajo del costo operativo del avión. Ahora la pregunta es, ¿está permitido el dumping? El dumping es una política que se genera en muchos lados, pero hay un momento en el cual hay que cubrir ese costo. Ese costo lo cubrió el dueño de la empresa, $50 millones, 10 días más tarde del accidente. Mientras se preparaba para su gran salto e incorporar unos Dreamliners para hacer el vuelo entre Buenos Aires y Atlanta por $299. Toda esa política llevó a la vez falta de mantenimiento, falta de descanso de los pilotos. A este comandante se le adeudaban 72 días en su descanso, mucho, poco. Esta es una actividad de riesgo y para eso están las normas. Un día adeudado es un piloto inhabilitado, por lo menos para aquel momento. 72. Encontramos pilotos que se le debían 580 días. Es decir, había volado durante casi 9 años seguidos sin periodo de vacaciones. ¿Por qué? Porque, como rezaba uno de los lemas de la compañía, es nos encomendamos a Dios para salir adelante. Pobres los ateos y los agnósticos que volaban en esa compañía, que no tenían la menor idea de todo este tipo de cuestiones. El punto que yo quiero tratar de reflejar, para no pasarme 5 minutos más, y más allá de la investigación de orden sistémico que vino a decir cómo determinamos las responsabilidades de orden doloso o de orden culposo. El juicio, la investigación duró, digo yo, nada más que casi 18 o 19 meses. Todo el trámite del proceso terminó en 10 años. ¿Qué logramos realizar en ese juicio? No logramos convencer a los jueces de la responsabilidad del presidente y del CEO de la compañía, sí del gerente de operaciones y sí del gerente de línea 737-200, que terminaron condenados. ¿Eso qué fue lo que hizo en términos de importancia y en términos jurídicos? Extrajo la responsabilidad de la cabina. Terminamos con la responsabilidad del piloto como primera persona en la línea de fuego, responsable permanente de la mayoría de los accidentes e incidentes que ocurren. El punto fue decir, él estaba sentado ahí y si hubiera estado vivo hubiera estado procesado y seguramente condenado. Pero el punto es, alguien tuvo responsabilidad en sentar a esta pareja, que, como dijo un perito de parte en el juicio, en un perito oficial, era una pareja explosiva. El informe de la Junta, porque después me quiero adentrar en las víctimas. Fiscales y jueces sabemos leer. El mayor esfuerzo, leyendo el informe de la Junta, para establecer concretamente cuáles fueron las razones y que el accidente no se vuelva a repetir, es tomar el manual de operaciones de la empresa y con el lápiz empezar a decir, esto es administrativo, esto es penal, esto es administrativo, esto es penal. Y es decir, esto tiene nombre, esto tiene apellido. Y ver, obviamente, de qué manera se puede adjudicar. Porque hay una cuestión que es
clara. No estamos buscando desde ningún punto de vista condenas. No es un fanatismo por la condena, es un fanatismo por la verdad real del caso. Y hay gente que ha estado procesada dentro de ese caso que no ha sido condenada. No es el deber del fiscal buscar condena. Tenemos un principio de legalidad, es decir, no podemos desechar los casos como los fiscales americanos. En todo caso, nosotros tenemos un principio de legalidad, como aquí, que nos lleva a investigar absolutamente todo, y tenemos un principio de verdad objetiva, además. En todo esto cobra extremadamente relación el tratamiento de las víctimas. El código autorizaba de una manera muy tenue, y lo autoriza aún todavía el código argentino, a que las partes, y acá tomo la víctima, si aquel momento no existía la ley de víctimas en la Argentina, el trabajo de decir, hay que mantenerlos informados, hay que decirle cómo son las cosas, con la misma objetividad y con la misma realidad. Entonces, desde la primera reunión, durante 10 años, y de las 45, 50 reuniones que yo mantuve con ellos, lo primero que le dije es, yo les voy a decir la verdad del caso. Segundo, a veces les voy a decir la estrategia, a veces no se las voy a decir, porque no los conozco, no puedo medir todas sus ansiedades, y no quiero que mi estrategia se sepa en la puerta a la prensa. Cometí el error la segunda reunión, y me pasó, fue tapa del diario al día siguiente, donde me preguntaban si el piloto no era víctima también de este accidente. Y lo que le dije claramente es, miren, entiendo su dolor, comprendo su dolor, pero yo no puedo hacerme cargo de eso. El día que a mí me vean que los abrazo, el día que a mí me vean que les doy un beso, me equivoqué. Les voy a dar todas y cada una de las razones que ustedes quieran. Desde este punto de vista. Y además, ustedes van a querer en bandeja de plata a la cabeza del presidente de esta compañía. Y este no es mi trabajo. Mi trabajo es trabajar por la hipótesis criminal más fuerte que pueda encontrar. Y es más, en la Argentina existe el acusador particular, el querellante. Se constituyeron como tales. Trabajamos en conjunto, con dos hipótesis finales en la acusación. Yo fui por un estrago culposo, en términos de negligencia, ellos fueron por un estrago doloso. La primera fue la que salió, en definitiva, en la condena. Pero no importa esto. Pero fue establecer un ida y vuelta en el cual me podían preguntar 50 veces lo mismo, o preguntarme cosas en términos que alguien podría reaccionar, pero yo tenía que ir a lo técnico a preguntar, ¿por qué los pasajeros de la fila 5 a la 15 fallecieron por politraumatismos y los de atrás fallecieron quemados y en su caso algunos lamentablemente se ahogaron? ¿Por qué se desprendieron los asientos? Yo podía tener claramente el concepto de inercia, pero necesitaba un perito que me lo dijera. Y era obvio que 50 toneladas a 250 kilómetros por hora contra un terraplén, era muy lógico que los asientos se arrancaran y hubiera un aplastamiento de politraumatismos. A ver, esas preguntas, otras preguntas. Y hay un punto que es el siguiente. La justicia perdura siempre para las víctimas. Las respuestas siempre se vienen a buscar, porque es el juicio lo que lleva adelante el caso. Desde ningún punto de vista el trabajo técnico de la Junta se soslaya. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Lo utilicé en el caso del APA? No. No lo mencioné. Había pericia aparte. No lo mencioné porque sabía que entraba en un conflicto y que ponía a Argentina en un conflicto con lo básico, podía ser más fuerte. No lo utilicé en los papeles, lo utilicé de punta a punta porque me decía exactamente lo que había sucedido técnicamente y cuáles eran parte de las falencias de la compañía, sin poner los nombres.
Claro que lo vemos y claro que lo leemos. Última, el resultado ha sido concretamente esta condena. Me quedo en realidad un ratito para hablar, después lo podemos hacer con las preguntas, de dónde estaba el Estado mientras sucedía todo esto. Quedo para alguien que pregunte eso. Pero les adelanto que lamentablemente, como el caso duró 10 años, hubo una ley en el medio que se coló vinculada a la prescripción y permitió que los funcionarios, aun cuando los jueces le dijeron si esta ley no hubiera existido, ustedes estaban condenados, fueran absueltos. Gracias. Muchísimas gracias por ese testimonio de una experiencia absolutamente real y trágica. Seguro que habrá preguntas al final. Procedemos con Juan Pérez Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 11, que tuvo relación con el accidente de Spanair. Adelante, por favor. Bien, bueno, pues muchas gracias a la organización de este seminario magnífico, así que es un placer estar aquí. Y mi experiencia viene efectivamente porque fui el juez instructor del asunto del accidente del avión de Spanair que se estrelló en el aeropuerto de Barajas el día 20 de agosto de 2008. El asunto dio lugar a una instrucción que duró algo más de 3 años y que finalizó cuando la Audiencia Provincial de Madrid acordó el archivo de la causa. Yo había puesto un auto acordando continuar la causa contra 2 técnicos de mantenimiento aeronáutico, 2 mecánicos, pero bueno, la Audiencia Provincial de Madrid estimó sus recursos y acordó el archivo del procedimiento, con lo cual a partir de ahí pues los afectados solo les quedaba el recurso a la vía civil. Los que ya no habían, una parte de esos afectados habían percibido indemnizaciones durante la tramitación del procedimiento y el resto, bueno, pues tuvieron que ejercer acciones ante otros juzgados civiles para percibir las indemnizaciones que en derecho les correspondían. Bien, de todas formas no voy a hablar tanto del accidente en concreto como del asunto para el que se me ha convocado y que pues, la mesa lleva por título Herramientas de la Judicatura para este tipo de investigaciones. Así que voy a hablar de cuáles son esas herramientas de las que disponemos, que en buena parte además son posteriores a este accidente y precisamente algunas de ellas pues se han elaborado tomando en cuenta las enseñanzas que proporcionó la investigación de ese accidente. Bien, en primer lugar, cuando se produce un accidente de aviación, aparte de la investigación técnica de seguridad de la CIA-IAC, pues hay que investigar si se ha cometido algún delito, concretamente delitos de homicidio imprudente o lesiones imprudentes. En este caso concreto habían fallecido 154 personas, 18 resultaron heridas, por lo tanto lo que se investigaban eran 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes. Ese era el objeto del procedimiento. Para la investigación, informó también a aquellos que no estén familiarizados con el derecho español. En España quien instruye, quien investiga es un juez de instrucción, no es el fiscal, al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos. Y por lo tanto estamos en un sistema de juzgados unipersonales, quizá un sistema obsoleto, pero que pues deja, digamos, solo al juzgado frente a una investigación compleja para la cual obviamente no tiene medios suficientes. Entonces, los medios legales que tenemos son, en primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nuestra ley procesal, que es del siglo XIX nada menos, muy reformada obviamente, pero en algunas partes sigue manteniendo el texto original, claramente obsoleto. Por ejemplo, lo que se refiere a identificación y entrega de cadáveres, sigue vigente en buena parte del texto original, que contempla medidas como la exhibición pública del cadáver, que bueno, pues eso es manifiestamente anticuado. Es decir, tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que nos sirve muy poco para la investigación de este tipo de hechos. Entonces tenemos que acudir a las normas más específicas. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, pues en primer lugar tenemos el Reglamento Europeo, el 996/2010 de la Unión Europea. Tenemos también la Ley Española de Seguridad Aérea, que es una ley del año 2003, que se modificó en el año 2011 precisamente para adaptarla al Reglamento Europeo. Y tenemos 3 protocolos, tres protocolos que, como su nombre indica, no son normas legales, no son leyes, no son reglamentos, sino que son protocolos de aplicación orientativa o facultativa que ayudan a este tipo de investigaciones. Tenemos, en primer lugar, un protocolo del año 2009
que se refiere a la actuación de médicos forenses y policía científica, y que lo que regula básicamente es el procedimiento de identificación y entrega de cadáveres, atendiendo a criterios exclusivamente científicos. De modo que al final cada cadáver solo pueda ser identificado por 3 vías. La vía lofoscópica, es decir, mediante huellas dactilares, la vía de ADN, la vía biológica, y en tercer lugar la vía odontológica. Solo mediante alguna de estas 3 medidas se puede identificar científicamente un cadáver, huyendo de identificaciones visuales, incluso otros aspectos como tatuajes y demás, ¿no? El protocolo es claro en este sentido. Va dirigido, como he dicho, a policía científica y médicos forenses, así que tampoco voy a entrar mucho en ello. Tenemos un segundo protocolo, que este ya sí va dirigido a los juzgados. Es un protocolo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2011 y que se refiere a accidentes o hechos con múltiples víctimas. O sea, no se aplica solo a accidentes de aviación, sino a cualquier otro accidente o atentado que haya producido esas múltiples víctimas. Este protocolo, que fue aprobado por acuerdo de 23 de noviembre de 2011 del Consejo General del Poder Judicial, lo que hace es aportar al juzgado de guardia que se enfrenta a una situación de esta y que se ve completamente desbordado, aportarle los medios materiales y medios humanos para que pueda hacer frente a esa situación de emergencia y de crisis, adoptando medidas racionales, sobre todo, que ya hayan demostrado su eficacia en grandes catástrofes anteriores. Lo que hace este protocolo básicamente es establecer 3 niveles de crisis: nivel 1, nivel 2, nivel 3, según el lugar en el que ocurra el hecho, y crear comisiones judiciales de crisis, que son las que tienen que aportar a ese juzgado encargado de la investigación los medios humanos y los medios materiales necesarios para hacer frente a esa investigación. Bien, y tenemos ya un protocolo ya específico para accidentes de aviación, que es el acuerdo marco del año 2015, un acuerdo entre una serie de instituciones, entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Fomento y la propia CIAIAC, que firma, aparte, aun siendo un órgano del Ministerio, pues firma también este protocolo. Y este protocolo, protocolo lo que hace es básicamente un resumen de la normativa anterior. Es decir, para investigar accidentes de aviación tenemos 3 normas específicas, que son el Reglamento Europeo del año 2010, la Ley de Seguridad Aérea, modificada en el año 2011, y este protocolo. Este protocolo, que repito, no es una norma jurídica, no es una ley, no es un reglamento, pero es una herramienta válida de trabajo en la materia. Y básicamente lo que hacen estas normas, en lo que a investigación judicial se refiere, es intentar regular la relación entre la investigación judicial y la investigación técnica o de seguridad. Porque no nos engañemos, se van a producir fricciones. Tenemos a 2 investigaciones trabajando sobre la misma materia y, sobre todo, y este es el mayor punto de fricción según yo pude comprobar en este caso concreto, las 2 investigaciones trabajan en buena parte con los mismos medios de prueba, que son los restos del avión. Especialmente los registradores de vuelo, el CVR y el DFDR, pero no solo eso, sino también el resto de los restos, valga la redundancia, del avión. Teniendo en cuenta además que buena parte de las pruebas que se vayan a practicar sobre estos elementos son pruebas destructivas, calificadas como destructivas porque pueden o bien destruir o bien alterar sustancialmente el elemento que se está analizando. Y eso puede suponer que si una de las investigaciones realiza ese tipo de pruebas, ese elemento quede ya inservible para la otra investigación. En este caso concreto, pongo el ejemplo de este caso concreto. Aquí había una pieza que era un relé, un fusible, que alimentaba eléctricamente a 2 de las funciones que se comprobó que habían fallado en el avión, que eran la calefacción de la sonda RAT y el TOWS, el Take Off Warning System. Y bueno, se sabía que esas 2 funciones habían fallado. Entonces, bueno, pues era muy probable, parecía muy probable que ese fallo hubiera sido provocado por el fallo del relé que alimentaba eléctricamente a estas dos funciones. Entonces, había que hacer una serie de pruebas, además eran unas pruebas muy específicas, muy sofisticadas, y eran pruebas destructivas. Ya la CIAIAC advertía al juzgado que ese tipo de prueba podía alterar ese elemento. Aquí hay que tener en cuenta que estamos en un procedimiento con muchas partes personadas, entre ellas pues la Asociación de Afectados, presidida por Pilar Vera, aquí presente. Hay también un abogado de la asociación a quien yo dirijo mi máximo respeto y consideración. En definitiva, y todas estas partes estaban personadas, la mayoría de ellas con peritos propios. Aparte, ya el juzgado tenía sus propios peritos, a lo que me voy a referir a continuación. Pero ¿qué ocurría? Que la CIAIAC
pues proponía que esos análisis de SRL se realizaran en instalaciones de la empresa fabricante, que era Boeing. Realmente el avión accidentado era un McDonnell Douglas, no era un Boeing, pero Boeing había comprado McDonnell Douglas y por lo tanto Boeing era la fabricante a todos estos efectos del juzgado. Entonces, la CIAIAC proponía que esas pruebas se realizaran en instalaciones de Boeing en Long Beach, en California, porque la propia CIAIAC no tenía medios técnicos necesarios para poder realizar esas pruebas. Bien. Bueno, en definitiva, al final la CIAIAC informaba al juzgado que no era posible que los peritos de las partes estuvieran presentes en esas pruebas. Por lo tanto, este era un asunto que entonces no estaba resuelto. Ahora sí. Ahora tanto el reglamento europeo como el protocolo ya establecen que si una prueba destructiva se comunica al juzgado, si el juzgado no se opone a ella en el plazo de 2 semanas o de 15 días, se puede realizar. Pero bueno, cuando se planteó eso, pues yo prohibí esa prueba, porque lo que no podía ser era que una prueba se hiciera a espaldas de los peritos de todas las partes, incluidos los peritos del juzgado, pues con la indefensión que eso causaría. Entonces, básicamente, esta normativa regula esas relaciones entre las dos investigaciones. Y en cualquier caso, lo que es absolutamente necesario e imprescindible para el juzgado es contar con sus propios peritos, teniendo en cuenta que la CIAIAC no es un órgano pericial ni un órgano dependiente del juzgado, y que además la CIAIAC también es un órgano estatal del Ministerio de Fomento y por lo tanto puede ser parte. Es decir, el Estado normalmente es parte en todos los procedimientos judiciales por accidente de aviación, bien como perjudicado o bien como responsable civil, posible responsable civil. Por lo tanto, lo que no puede ser es que se base todo en un informe de un órgano que es parte de una parte, que es parte del Estado, por muy técnico y por muy cualificado que sea. Yo en este caso decidí, y bueno, esta es una modesta aportación a este tipo de investigaciones, decidí constituir lo que llamé un órgano pericial colegiado formado por diversos peritos. 2 pilotos, 2 técnicos de mantenimiento aeronáuticos, 2 ingenieros aeronáuticos superiores y 2 ingenieros técnicos aeronáuticos. Esta era la primera vez que se hacía, o sea, fue una novedad, no se había hecho antes en España y bueno, pues se hizo y costó mucho configurar ese órgano pericial colegiado, pero bueno, finalmente se pudo hacer y emitió un informe por mayoría, fue finalmente por mayoría de 7-1. Pero lo cierto es que como un juzgado, y más un juzgado unipersonal, como son los juzgados españoles, carece de los medios necesarios para hacer frente a este tipo de investigaciones y sobre todo a medios periciales, el juzgado tiene que contar con sus propios peritos. De hecho, como ya he dicho, esto fue la primera vez que se hizo, pero luego se elevó al protocolo. Fue una medida que demostró su eficacia y actualmente el protocolo del año 2015 dice lo siguiente. Debido a lo limitado del objeto del informe de la investigación, se refiere a la CIAIAC, las autoridades judiciales podrán constituir, si lo estiman necesario, un equipo independiente de expertos y profesionales aeronáuticos que emitan un dictamen técnico sobre el accidente o incidente de que se trate, que pueda asistir al juez para la valoración de las responsabilidades penales del accidente. Es decir, es fundamental que el juzgado tenga sus propios peritos y, bueno, pues con esto termino, da la premura a tiempo, pero me refiero a que con esto quiero finalizar diciendo que los medios legales que tenemos no son suficientes, no son adecuados para la complejidad de este tipo de asuntos. La estructura judicial española, a base de órganos judiciales unipersonales, tampoco es la más adecuada para afrontar este tipo de investigaciones. Con lo cual, hay que recurrir a otro tipo de medios, como puedan ser pues la constitución de comisiones periciales como esta que digo, o la realización de pruebas técnicas en otros organismos del Estado, como por ejemplo el SRL finalmente se acabó analizando en el INTA. O sea, hubo que buscar alguna alternativa y finalmente esas pruebas se pudieron hacer en el INTA español. Es decir, que el juzgado se ve obligado a acudir a distintos medios extrajudiciales para poder investigar este tipo de hechos. Bueno, pues sin más termino, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pérez. También nos suscita cantidad de preguntas. Pero pasamos rápidamente a Javier Zaragoza, fiscal de sala de la sección penal del Tribunal Supremo. Cuando me enviaron la invitación a participar en estas jornadas sobre accidentes o tragedias, o accidentes aéreos, marítimos y ferroviarios, en los que al final es muy difícil establecer algún tipo de responsabilidad, como todos ustedes saben, me pregunté el por qué. Porque ya llevaba muchos años fuera de la Audiencia Nacional
y ahora en el puesto que ocupo en la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues mi intervención, salvo el asunto del procés, que es la trinchera, la primera línea, pues se refiere exclusivamente o se ciñe a los recursos de casación, y no tengo noticia de que una tragedia o un accidente aéreo haya llegado a la casación para que el propio Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, pues establezca doctrina en relación con el carácter delictivo o con la exigencia de responsabilidades en estas conductas. Recordé entonces que efectivamente había un caso en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había tenido una participación más o menos directa cuando yo desempeñaba la jefatura entre el 2006 y el 2017, que fue el caso Germanwings. No sé si lo recordaréis. El caso Germanwings es un accidente aéreo que se produce en los Alpes franceses el 24 de marzo del año 2015, con decenas y decenas de muertos, toda la tripulación, en fin, los pasajeros. No hubo ningún superviviente y es un... Sí, disculpa, sí. En realidad es al revés. Es la última diapositiva, pero como quiero dar la explicación de por qué estoy aquí, o imagino por qué estoy aquí, pues entonces aquí tienen este caso. Se produjo en los Alpes franceses, es una investigación iniciada por la Fiscalía de Marsella, y ese, conocéis que es un hecho lamentable en el que un piloto pues cierra la cabina y se precipita voluntariamente, suponemos, o intencionalmente contra los Alpes, contra las montañas, muriendo toda la tripulación. El piloto era de origen alemán, Andreas Lubitsch, y por eso se abrió una investigación también, creo recordar, una fiscalía, no sé si la de Düsseldorf, me parece que tuvo también una investigación. Francia, porque era el territorio en el que se había producido el accidente, y Alemania porque era el país de la nacionalidad del autor, del supuesto autor material de este hecho, que más que un accidente, hay que reconocerlo, pues es un hecho punible conforme a las viejas normas internacionales que regulan pues todos los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Son hechos que están contemplados en el Convenio de Montreal de 1971 y en su protocolo complementario, y que son perseguibles también en España en las condiciones establecidas por ese Convenio de Montreal. Cuando se plantea, bueno, el hecho es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, había varios ciudadanos españoles que habían fallecido, abrió dos vías de colaboración con la autoridad judicial francesa. Unas diligencias de investigación al amparo del artículo 23.4 apartado G de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la competencia de la Audiencia Nacional para este tipo de hechos cuando se cometan en el extranjero y en las condiciones establecidas por el Convenio de Montreal, y se abrió también un expediente de auxilio judicial para tramitar, recibir y enviar a la autoridad judicial francesa todas las actuaciones necesarias que pudieran ayudar en más que la investigación del hecho, porque no teníamos nada que decir ahí, era sobre todo en particular lo relacionado con las víctimas y con sus familias, y con la identificación de los pasajeros mediante la práctica de pruebas de ADN. Es decir que no sé si fue aquí en España o fue con ciudadanos alemanes, pero yo, como nota jocosa, dentro de lo que cabe de toda una investigación de esta naturaleza, tuvimos la información, o nos contaron que efectivamente algunos progenitores masculinos, al dar su ADN para llevar a cabo las pruebas, se enteraron de que no eran realmente los progenitores, lo cual es verdaderamente lamentable en una situación como esta. Bueno, esto es el hecho, el caso Germanwings, pero esto, repito que este asunto no es el modelo, no es el caso clásico de accidente aéreo, de incidente aéreo, en el que hay conductas imprudentes o negligentes, bien por parte de los pilotos, bien por parte del personal aeronáutico, por parte del personal técnico del aeropuerto, etcétera, etcétera. Esta es otra historia completamente distinta, ¿no? Y eso, como decía efectivamente el juez que me ha precedido en el uso de la palabra, pues eso está tipificado. O sea, los accidentes pueden tener detrás o pueden deberse a imprudencia, se causan lesiones por imprudencia grave o por imprudencia menos grave, o bien se causan muertes
por imprudencia grave o menos grave. Habrá que determinar dónde está la imprudencia y cuál es la relación de causalidad entre ese acto imprudente y la previsibilidad del resultado y la producción del resultado. Hay que establecer sobre todo el nexo causal. En el caso de las muertes a través del artículo 142 del Código Penal, en el caso de las lesiones a través del artículo 152. En España sigue todavía vigente, pero casi no tiene sentido aplicarla, la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que contiene una serie de tipos penales, entre ellos, fijaros, la sedición. Está derogada en el Código Penal, pero la sedición, que es lo que es realmente, es una especie de resistencia grave y de oposición violenta a las órdenes de la autoridad, pues sigue ahí en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, como sigue un capítulo dedicado a la imprudencia, imprevisión e impericia en el tráfico aéreo, con un modelo del antiguo Código Penal, es decir, castigaba todo tipo de imprudencia, o sea, los hechos punibles que se cometieran por imprudencia. Ese modelo ya no es posible. Ahora el sistema penal español sigue el modelo de crimina culposa y por lo tanto la figura imprudente tiene que estar establecida expresamente en la parte especial del Código Penal. Por lo tanto, los delitos que vamos a encontrarnos siempre van a ser los homicidios por imprudencia y las lesiones por imprudencia. Hay tres cuestiones ahí que se plantean siempre cuando hablamos de las herramientas judiciales en la investigación de accidentes aéreos. Cuestiones penales o de derecho sustantivo, cuáles son las conductas ilícitas. No voy a seguir con ello porque ya más o menos las he expuesto de manera muy resumida. Segundo, las cuestiones orgánicas, es decir, la jurisdicción y competencia para llevar a cabo la investigación. Si los delitos, si estos accidentes se cometen fuera de España, la competencia es de la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque se trata de hechos cometidos en el extranjero y así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero si se cometen dentro del territorio español, si suceden dentro, es el juez territorialmente competente. No sé si esto sería mejorable, es decir, meter en un juzgado de Plaza Castilla o de cualquier otra ciudad un accidente con todas las consecuencias que tiene, con el volumen, la complejidad y la dificultad de la investigación, puede paralizar un juzgado. Juzgado que tiene otras miles y miles de diligencias de investigación que no puede desatender. Entonces, aprovechando que la Audiencia Nacional en estos momentos está casi bajo mínimos, que el terrorismo ha desaparecido y que, bueno, pues algunas competencias tradicionales pues tampoco ya tienen mucho sentido, debería ser reformado su catálogo de competencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por ejemplo, centralizar investigaciones tan importantes, tan complejas, como las relacionadas con accidentes aéreos o accidentes marítimos graves o accidentes ferroviarios graves en la propia jurisdicción, en los propios órganos judiciales de la Audiencia Nacional. Esto yo creo que podría mejorar. Centralizábamos las investigaciones, descargaría a los juzgados territoriales, que para ellos es un problema, hay que decirlo, y bueno, pues le daríamos un poco más de vida a un órgano que en estos momentos pues está, como digo, bajo mínimos, está un poco casi sin trabajo. Y luego las cuestiones procesales, y este es el meollo de la cuestión, porque yo comentaba con el moderador antes que aquí el problema pues es el problema que se plantea con otros colectivos. Oiga, el personal cualificado, los pilotos, el equipo investigador tiene que ir a declarar como testigo ahí al proceso o como perito. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues realmente no es un tema sencillo, ¿no? Y aquí bueno, hay que examinar sobre todo la legislación vigente, particularmente en el ámbito europeo, el famoso reglamento al que luego haré referencia. Es el reglamento aprobado en el año 2010, pero que es el 996-2010 de 20 de octubre, sobre investigación técnica de accidentes e incidentes relacionados con la aviación civil, y la propia legislación nacional. Se ha citado, efectivamente, la Ley 21/2003 de 7 de julio de seguridad aérea, modificada por una ley del 2011 de 4 de marzo, que crea una comisión de investigación, que es la encargada de llevar a cabo esa investigación técnica, regulada en los artículos 13 a 17 de la ley, pero hay también un proyecto de ley.
está en marcha ya en tramitación parlamentaria, que imagino que todos los que sois del gremio lo conocéis. Un proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes, y que es el que realmente transpone de manera definitiva el Reglamento 996 del año 2010. El reglamento, porque en definitiva la legislación española va a ser una copia mejorada o con matices en algunos aspectos de la legislación europea. El reglamento establece la autoridad independiente encargada de las investigaciones, la obligación de cooperar entre las autoridades de los Estados y una red europea de autoridades independientes, lo cual es importante, porque hoy la colaboración entre países, en fin, es la clave de que las cosas se resuelvan, y más, sobre todo en este tipo de hechos que afectan. Dispongo de poco tiempo, claro. Bueno, pues me voy a tirar a la piscina. Ahí están en el reglamento. Una autoridad independiente, sin interferencias, con presupuesto propio, personal cualificado y medios adecuados. Esto es muy importante. Esto es lo que siempre se denuncia. Esto es lo que hay que tener. La garantía de la independencia es disponer de medios para poder hacer las investigaciones. No solamente la independencia mencionada en la norma o en la ley. Amplias facultades para el investigador encargado y, importantísimo, su finalidad no es establecer responsabilidades o culpabilidades, a diferencia de la investigación judicial, que sí tiene esa y se desarrolla al margen de los procedimientos judiciales o administrativos. El proyecto de ley de creación de la autoridad independiente va en la misma línea, pero sí establece algunas previsiones, como por ejemplo el traslado de información sobre posibles ilícitos penales o accidentes con víctimas mortales a la autoridad judicial o al fiscal. Las investigaciones son paralelas con la judicial, independientes, se coordinarán entre sí. Aquí tiene un papel importante el fiscal, porque está previsto que incluso pueda recurrir las decisiones del juez instructor si perjudican a la investigación técnica de la autoridad. Fijaros, no solamente está en el proceso penal, sino también puede intentar preservar las propias funciones y los propios objetivos de la autoridad de la investigación encargada por la autoridad técnica. Hay intercambio de información entre ambas investigaciones. En fin, se pueden constituir por parte de la autoridad judicial, y esto será habitual porque será un peritaje independiente del de la autoridad técnica. Se pueden constituir equipos técnicos independientes de la autoridad en el proceso penal, y es lógico que así sea, porque el objetivo de la investigación es bien diferente. Culpabilidades, mejorar la seguridad de la aviación civil. Objetivos complementarios, y que hay que tratar de coordinar y de conectar. Pero también se pueden citar como testigos y peritos para el proceso a personal perteneciente al equipo investigador o adscritos a la autoridad. Y aquí, la norma vigente, y yo con esto termino, la norma vigente, esto debe tranquilizar un poco a todo el personal de la aviación civil, al personal técnico, a los pilotos, a todo aquel que colabore en una investigación como la que lleve en estos momentos la comisión de investigación actual o la futura autoridad independiente que se constituya cuando entre en vigor ese proyecto de ley. Dice la Ley de Seguridad Aérea, lo dice muy claro, artículo 18, tienen carácter reservado, solo pueden ser utilizados para los fines previstos en él, datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones, indicadores e informes facilitados en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional. Y por supuesto todas aquellas informaciones que lleguen de personas que quieran guardar el anonimato para esclarecer las causas del accidente de cara a mejorar la seguridad de la aviación civil. Y dice: los obligados por el deber de reserva no podrán prestar declaración, ni publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso del órgano competente de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o de la Comisión de Investigación. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá la reserva y quedará exenta de la responsabilidad que pudiera derivarse de denegar información a las instancias indicadas en dicho precepto. Es verdad que la información que es reservada en muchas partes, que será pública en lo que es el informe final, como establece el reglamento y como establece el futuro proyecto de ley, contendrá extremos que deben ser reservados, que deben permanecer en la reserva. Dice: la información solo puede ser comunicada o cedida a terceros en los casos siguientes, y uno de ellos es el de cuando sea requerida por los órganos judiciales o el Ministerio Fiscal para perseguir delitos. Pero es cierto
que pueden alegar el deber de reserva o incluso el no declarar, salvo que sean autorizados por la propia comisión de investigación. Ya seremos nosotros los que veremos en qué medida se puede tomar las precauciones y las prevenciones necesarias para guardar esa reserva que ellos exigen. Eso va a ser, yo creo, más luego un acuerdo entre la futura autoridad independiente y la propia autoridad judicial o el fiscal. Veremos a ver en qué condiciones se podrá informar o no. Pero bueno, en principio tienen una garantía legal de que les acoge el deber de reserva y que no están obligados a declarar. En fin, había muchas más cosas, pero ¿qué os voy a decir? Pues ahí queda en la diapositiva y si os sirve bien y si no, muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que esta sesión podría durar muchas más horas, porque seguro que hay miles de preguntas, pero vamos a terminar, pero antes voy a solicitar si hay alguna pregunta en la sala. Bueno, yo tendría muchísimas preguntas, pero no quiero monopolizar este debate. Quiero decir 3 cosas. Una, ustedes dos realmente, señor fiscal y señor juez, ¿están de acuerdo y comparten el acuerdo marco que han citado reiteradamente, que a iniciativa de la CIAYAC se firmó con el Consejo General de Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Ministerios y tal? Y eso la CIAYAC lo justifica en el Reglamento Europeo 996/2010. Ese Reglamento Europeo, cuya ponente francesa, Christine de Veyrac, me entrevisté con ella y le llevé una lista de la compra de lo que yo pensaba que se tenía que coger en ese Reglamento Europeo, y solamente me cogió 3 puntos. Uno, que la lista de pasajeros se diera 2 horas después de ocurrido el accidente. En nuestro caso, ustedes saben lo que tardaron. Segundo tema que le planteé, que todos los países miembros de la Unión Europea tuvieran un plan de asistencia a víctimas. Y un tercer tema que le planteé fue que la información oficial de las causas del accidente, antes de hacerse pública, se le dijeran a las familias. Estamos hablando del año 2010, octubre, cuando eso se publica. A mí me sorprendió extraordinariamente que la CIAYAC, torticeramente, firmara ese acuerdo marco con la Administración de Justicia y que se olvidara del artículo 21 de ese reglamento, que era bastante taxativo respecto al tratamiento a las víctimas. Ese es un punto. Y me gustaría, por favor, que dieran su opinión, si es posible, desde el punto de vista fiscal. 2. La asociación, desde el minuto 1, y yo particularmente, que la lidero, en la gestión de la emergencia, fui tomando nota, pero no físicamente, sino mentalmente, de toda una serie de fallos que hubieron. Y una de las cosas que más me preocuparon, y me siguen preocupando, es la masacre judicial que hubo una vez que se acabó la investigación judicial en septiembre del año 2012. A las familias nos largaron a la vía civil y no hay una sentencia igual a la otra, porque cayeron como una bomba de racimo, según donde caía, así tenías la sentencia. Solo hubo una sentencia en España de la Audiencia Provincial de Barcelona, cuyo abogado está presente en esta sala, donde la judicatura aplicó el Convenio de Montreal respecto a las indemnizaciones. Yo tengo que decir que yo no soy heredera económica de la persona que falleció en ese accidente y que a mí me guían otros motivos para intentar mejorar todo lo que nos pasa a nosotros. Desde ese punto de vista, nosotros hemos planteado reiteradamente que para evitar esa masacre que hubo, que sean los juzgados de instrucción, y eso se lo he planteado a 3 ministros de Justicia. Y le he pedido encarecidamente que haga una modificación, incluso consta en el boletín oficial de las Cortes Españolas, porque en mi comparecencia ante la Comisión de Investigación pedí que sea una fuera de las conclusiones. No sé si lo sabe. Que una de las conclusiones es que una investigación de una tragedia con víctimas múltiples, sea llevada por los juzgados centrales de instrucción. Y un tercer tema que quería poner aquí en cuestión es que cuando esto cae en el juzgado de instrucción número 11, al juzgado le dan unos recursos bastante deficitarios. No sé ni cómo aguantó la investigación 3 años y medio en las condiciones en las que se estaba trabajando. Y desde ese punto de vista, ¿qué opinan ustedes de copiar el modelo francés? Que tiene una fiscalía en Marsella que
investiga específicamente los accidentes con víctimas múltiples. Me gustaría mucho conocer esa opinión, porque yo lo he planteado en España y lo he planteado a sucesivos ministros y a todo el que me ha querido escuchar que podía modificarlo, pero no sé si es que no saben o que no quieren entrar a fondo. Entonces, me gustaría mucho, porque a lo mejor yo puedo estar equivocada planteando estas cuestiones y a lo mejor sería cuestión de dejarlas en el camino. Así que gracias y perdón por el tiempo que he consumido. Sí, muchas gracias, Pilar. 3 preguntas. Yo acumularía las preguntas una detrás de la otra para poder luego ajustarnos al tiempo. Por favor. Sí, bueno, yo soy Jesús y Rogelio, que somos de la plataforma de víctimas del Albia, del accidente de tren de Santiago. Es una reflexión y una pregunta, porque aquí la palabra clave es independencia todo el rato, ya sea en las investigaciones técnicas, en las judiciales, todo el rato es la independencia. Y a mí me gustaría que como juristas nos dijeran, porque nosotros ya no tenemos recursos ya para seguir pleiteando en otros sitios, cómo es posible que en España hay una ley que permite a los juzgados, cuando hay un accidente múltiple, que normalmente el Estado está involucrado de una manera o de otra, en el nuestro claramente, porque eran 2 organismos públicos, resulta que las comunidades autónomas, o la Xunta de Galicia en este caso, o pasó en la Generalitat, tienen el poder de elegir ellos los peritos. En vez de que sean por sorteo, en nuestro caso el juez dijo por sorteo, pues aquí la Xunta dijo no, elijo yo a los peritos, como pasó en el Metro de Valencia, que en vez de ser por sorteo se eligió precisamente al señor Cortavitarte, que es el que está imputado en nuestro caso, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos recursos, pero yo desde el sentido común como ciudadano, y a lo mejor meto la pata, me parecería hasta inconstitucional, porque claramente, ¿dónde está la separación de poderes si es el Estado el que me va a imponer a los peritos, como ha pasado en el caso Albia? Otra pregunta que acumulamos, por favor. Seguimos hacia atrás. Muchas gracias. Mire, me presento brevemente. Yo soy uno de los investigadores de la CIAIAD, soy el jefe del laboratorio técnico y simplemente quería poner en valor una de las cosas que ha dicho el señor fiscal cuando hablamos de independencia y medios. Es una pregunta que dejo en el aire. ¿Ustedes se han planteado alguna vez si hay medios suficientes para que los investigadores hagamos el trabajo? Es muy importante. Y mi pregunta va un poco o bien para el señor fiscal o bien para el señor juez respecto a lo que hablaban de los peritos. ¿Saben si hay alguna iniciativa para crear un cuerpo de peritos o basándose en los profesionales que tiene la fuerza de seguridad, sobre todo la Guardia Civil o la Policía Nacional, cuerpos con mucha gente y con mucha gente que está preparada? ¿Hay alguna iniciativa que tenga el Estado o el Poder Judicial para crear algún no un cuerpo o por lo menos un grupo de peritos especializados? Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos hasta el final. Madre mía. Podemos estar toda la tarde, ¿eh? Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Carlos Cabero, presidente de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. Y antes de nada, pues agradecer a los ponentes y darles la enhorabuena a la organización por este evento y por hablar de seguridad, porque hoy en día se habla de muchos temas importantes, de eficiencia, se habla de medio ambiente y el tema de la seguridad parece que se da por sentado, y es gracias a este tipo de eventos y el trabajo de todos los que aquí estamos y más gente que no está en el día a día. Yo quería encuadrar brevemente, porque vamos fuera de tiempo. Antes de nada, no sé si sirve de respuesta a lo que ha comentado en la última pregunta. Hay un cuerpo de peritos en el caso de controladores aéreos en España y me consta también que Eurocontrol tiene un cuerpo de peritos a nivel europeo en el tema del control aéreo. Pero bueno, sí, quería aprovechar a los ponentes para encuadrar dos puntos. Cuando ya ocurre un accidente, se llega tarde, los medios son escasos y, como bien han señalado casi los 3 ponentes, son casos muy complejos en los que en algunos casos no se es posible determinar la responsabilidad o las responsabilidades. Ahí va mi primera pregunta, ¿no? Como técnico tampoco se puede determinar en algunos casos la responsabilidad. Lo que sí se puede determinar son las causas. Y lo digo en plural porque querría saber su opinión o cómo encuadran no una responsabilidad, no un culpable, sino la situación en la que haya varias responsabilidades. Y la segunda reflexión es también dentro de
no sé si llamarlo, bueno, corsé o el principio de legalidad al que bueno, estamos sometidos yo creo que en ambos, tanto en el ordenamiento jurídico argentino como en el español. Si no recuerdo mal, los principios generales del derecho, bueno, son parte también de las fuentes del derecho, ¿no? La ley, la costumbre y los principios generales del derecho, aparte de los protocolos que también. Y esto lo digo concretamente porque una vez se sucede la investigación, el proceso judicial, una vez se ha llegado tarde porque se ha producido el accidente, también querría destacar cómo encuadran ustedes el minimizar, porque se puede, y en mi opinión se debe minimizar el dolor de las víctimas. Vale, muchísimas gracias. Bueno, una serie de preguntas, a ver si somos capaces de responder rápidamente. Yo creo que al principio, causas y responsabilidades. Yo creo que sí, puedes empezar. Sí, a ver, dos cuestiones a lo que señalabas, Carlos. Sí, obviamente se puede determinar responsabilidades y obviamente también se puede determinar cuáles son las causas. A mí no me cabe absolutamente la menor duda y doy dos ejemplos muy cortitos. Accidente de este avión del APA determinó la responsabilidad en sí que habían tenido obviamente los dos pilotos. Ahora, ¿eran los únicos culpables de esto? Claramente no. Por arriba de ellos, para la Fiscalía, había muchas más personas. Para los jueces que obviamente determinan, gerente de operaciones y gerente de línea, muy brevemente, por la responsabilidad que habían tenido y por el conocimiento que habían tenido sistemático de las falencias que estas personas habían tenido, iban a provocar un accidente. De la frase que dijo él, que es muy difícil para nosotros, establecer el puente de causalidad. Weigel y Echeverry, los dos pilotos, ¿iban a provocar el accidente del 31 de agosto de 1999? No sé, porque ya habían volado antes, 2 días, pero potencialmente podían claramente hacerlo y no era una tripulación que había que mezclar por todas las condiciones que dije. Soy breve. Sí, obviamente se puede. Se dieron muchas condiciones en este caso, básicamente lo que escuchamos y por eso lo traje como testimonio a la queja negra. No para impresionar, sino para que todos los que conocen del sistema aeronáutico digan, está sonando la alarma de configuración, abortar el despegue. No hay otra cosa que hacer. Es lo que hacen en simuladores, lo que hacen toda la vida. No se duda frente a esto. Y la respuesta es, ¿qué mierda pasa? No sé qué está sonando, pero está todo bien. Tema de que la justicia llega tarde. Siempre venimos por detrás, ¿eh? Nosotros no generamos políticas de seguridad en términos de prevención. La realidad es, este caso, LAPA concretamente, cambió el sistema aerocomercial argentino, como Moyansky en Canadá, cambió el sistema aerocomercial canadiense, a partir de que, básicamente, nosotros tenemos un control de la Fuerza Aérea Argentina sobre el sistema aerocomercial. Y se creó la Agencia Nacional, la ANAC. Se creó para que los civiles fueran, porque éramos de los pocos países que los militares controlaban esto. ¿Con qué performance? Patética. No conocían el avión al cual le iban a tomar el examen al piloto, no tenían la menor idea porque volaban Mirage o Pampa, aviones de guerra. Entonces vos le preguntabas, ¿sobre qué le estás preguntando? En un Boeing, en un McDonnell Douglas, sobre el arte de volar. Maravilloso. ¿Y qué es el arte de volar en un Boeing o en un McDonnell Douglas? Y te decían los pilotos en testimonio, me pedían maniobras que nos matábamos, porque no tenían la menor idea. Y era un negocio monumental en términos de dólares para la Fuerza Aérea, que obviamente no les gustó mucho el que corriera todo esto. Por eso decía, y quedé, lo cuelo ahora, el Estado no cumplió absolutamente ningún tipo de rol. Un caso muy breve, Pilar, en términos de indemnizaciones en la Argentina. ¿Cómo funcionó? ¿Sí? Primero, se vinieron al tribunal a discutir las dos acciones, la acción penal y la acción civil. Si vos ejerces una, no ejerces la otra. Renunciame a esto. Logramos, por un fallo, que se dijera, señores, las dos acciones son de naturaleza completamente distinta. Siga la acción penal para adelante, siga la acción civil para aquí. Perdón que lo diga de esta manera, pero ¿qué es lo que me enorgullece de este caso? Ninguna víctima hizo un juicio civil. Ninguna. Todas fueron indemnizadas por montos extremadamente superiores a lo que marcaba el Código Aeronáutico, que nuestro Código Aeronáutico es ridículo en lo que marca. Es cierto, quien se apuró un poco más realmente fue indemnizado con menos, pero quien
puedo ir sosteniendo porque estas son las condiciones en las cuales uno dice, y no es mi rol aconsejar a la víctima qué hacer con su apuro y qué hacer con su necesidad. O incluso lo que te decía, y esto es el final, arranqué con 500 familiares. El día anterior a alegar, terminé con 5 que constituían la víctima. Y el punto es, estoy sintiendo que abandono esto y abandono a mi hijo. No abandonas a nadie, pero vos tomás la decisión. La justicia va a estar, nosotros vamos a alegar, los fiscales vamos a alegar. Y punto. Con lo cual, soy muy consciente de lo que pasa por las víctimas, soy muy consciente de que cada víctima es particular, además de lo que representa el caso penal en sí. Ahora bien, el caso que has tocado vinculado con las indemnizaciones, vaya si es un tema de resolución particular e individual. De acuerdo. Gracias. Sí. Seguimos, sobre todo con el tema de los peritos. Sí, y con mucha brevedad, porque si no, bueno, son varias las cuestiones que se han planteado. Pilar, el tema de las víctimas es siempre, y más en estos casos, deficitario y yo diría que escasamente regulado en nuestra normativa y en la normativa internacional cómo hay que tratar a las víctimas. O sea, tú echas mano del artículo 21 del reglamento y prácticamente no hay más que la referencia a que hay que informarles y asistirles. A ver, hay que decir, informarles cómo, de qué manera, en qué sentido, qué partes se pueden recibir, en qué plazos, y asistirles. Y asistencia no es la asistencia con carácter general, asistencia técnica, psicológica, de todo. De alguna manera se echan falta, y yo creo que me entenderás, que tengan un modelo de tratamiento y de asistencia parecido al que tuvieron, por ejemplo, las víctimas del 11M. No tiene nada que ver. Las víctimas del atentado terrorista de Madrid, bueno, eran el alma mater del juicio. O sea, estaban con sus abogados, estaban en la sala, estaban... En fin, el Estado arbitró unas indemnizaciones enormes, lo cual lo entiendo, porque un fallecimiento, una muerte no tiene precio, pero hay que ponérselo. Y lo que no vas a hacer es tirar a la baja, ¿no? En fin, y también en el proyecto de ley de creación de la autoridad técnica, también ahí efectivamente pues el tratamiento es el artículo 15, que son 3 líneas y poco más. Hombre, no. Quizá habría que establecer una referencia o una remisión al estatuto de la víctima en el proceso penal para tener un poco la garantía de que no vaya a haber víctimas de primer grado y víctimas de segundo grado, que es lo que está sucediendo. En eso tienes razón. Efectivamente, hasta sería conveniente, quizás, no sé si una fiscalía, pero crear un fiscal especial o especializado en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía General del Estado, que se ocupara de estos asuntos y que de alguna manera fuera, porque el fiscal tiene esa misión constitucional de proteger a las víctimas, tiene una especial relación con las víctimas, debería de cumplirla. En otros ámbitos de trabajo se hace. Luego, por tanto, hay que mejorar el marco normativo y para conseguir que las víctimas sean efectivamente se vean tratadas adecuadamente y asistidas en este tipo de casos. La independencia de la investigación, yo siempre he dicho que sí, la independencia está escrita ahí, pero que no, la investigación no es independiente si no es eficaz. Y no es eficaz si no hay personal adecuado y si no hay medios. Ni los tenemos nosotros en el mundo judicial, ni no sé si los tienen la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, supongo que tendrá más. Parece que sí, la futura autoridad independiente va a disponer de personal técnico que le permita hacer una investigación realmente independiente. Y en cuanto al cuerpo de peritos especializados, pues claro, va a haber una dificultad importante para que esos peritos sean el personal investigador de la autoridad técnica, porque su objetivo es diferente. Luego, por tanto, así como en otras áreas delictivas, temas económicos, efectivamente el Estado tiene un cuerpo de investigadores que son inspectores de Hacienda, o de finanzas, o auditores, etcétera. Sería lo propio que aquí hubiera un cuerpo de peritos especializados de los que pudiera echar mano la autoridad judicial en las investigaciones para estos casos y, desde luego, mejorar el proceso de selección.
que no sea el órgano administrativo el que decida cuáles son los peritos, sino que sea realmente la autoridad judicial oyendo al resto de las partes en el proceso. Sí, y eso responde una Trato de pregunta responder un poco con carácter general, porque si no, creo que nos vamos hasta la hora de... A mí me gustaría responder también a esa cuestión. A ver, además yo creo que es la clave del sistema. La clave del sistema es la prueba pericial. Y al final, la prueba pericial que la tienen que hacer son peritos designados directamente por el juzgado. Yo no sé cómo se han designado los peritos del caso Alvia, no lo sé, pero vamos, la designación de los peritos corresponde al juzgado, es una facultad indelegable. Y bueno, en este caso concreto los peritos se insacularon por sorteo realizado en el propio juzgado y por parte del órgano judicial. Entonces, otra cosa es que el órgano judicial opte por otra vía de designación o que delegue la designación en quien considere oportuno, pero finalmente la designación le corresponde al juzgado, le corresponde al juez de instrucción. Entonces, y ya digo... La justicia gratuita, podarlo, es, aunque el juez quiso, pero hay una ley que por el tema de justicia gratuita y por tema de gastos, entre comillas, dice no. Perdona, pero es que no se está traduciendo, ¿sabes? Decía que hay una ley que quita esa cualidad al juez con la excusa de la justicia gratuita, y entonces en nuestro caso el juez dijo que era un ingeniero industrial de telecomunicaciones y de caminos insaculados por sorteo. Y entonces llega la Xunta de Galicia, pero que está en la normativa, y por el tema de la justicia gratuita te dice no, te voy a elegir yo a los peritos. Y le quitó esa facultad al juez, con lo cual imagínese usted lo que dijeron los peritos de la Xunta, que todo estaba perfecto, claro. Bueno, vamos a ver. Yo reitero, la designación final le corresponde al juzgado, no le corresponde a ningún órgano administrativo, porque al final, claro, se puede plantear el problema de la retribución de esos peritos. Entonces, el coste de los honorarios de los peritos que intervengan en un procedimiento judicial es una costa judicial más, y por lo tanto la costa al final se impone a quien la parte que resulta responsable. Si alguna parte hubiera sido condenada, si el asunto hubiera acabado en juicio en condena, las costas se imponen a la parte condenada, y si el asunto acaba archivado, como acabó este asunto, las costas se declaran de oficio. Por lo tanto, es la Administración de Justicia, en este caso fue la Comunidad Autónoma de Madrid, la Consejería de Justicia, quien retribuyó a esos peritos. Pero lo que digo es que la retribución de los peritos no tiene nada que ver con su designación o con la forma de su designación. La designación final le corresponde siempre al juez, siempre. Repito, no sé cómo lo hizo el juez de Alvia, no lo sé, yo no entro pues, en... Si es que es una normativa que hay. No, perdón, la normativa que hay... No, la normativa que hay, la designación de los peritos por parte del juzgado. Eso está regulado en la ley de seguridad criminal. Yo creo que lo está claro. Si queréis luego en el café podéis discutir esto, pero para nosotros yo creo que ha quedado claro. Una trampa súper importante y clave en cualquier accidente que haya, lo hemos entendido. Si no va a seguir ocurriendo lo mismo. La pregunta era muy importante. Creo que hemos contestado todas las preguntas o no. ¿Tienes algo más que añadir? No, en el café le cuento cómo lo resolvimos en Buenos Aires. Ah, muy bien. Porque si no, me quedó claro. Bueno, pues muy bien. En el café vamos a resolver muchas cosas. Creo que seguimos tarde en la agenda. Muchísimas gracias a los tres. Como digo, podíamos haber continuado toda la tarde. Quizá en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.